sublime gracia del Señor. Que busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 5. Como ustedes ya saben, estamos en el Sermón del Monte. Mateo 5. Mateo capítulo 5, por favor, y vamos a estar leyendo los versículos 38 al 42. Y cuando lo tengan, pueden decir amén. Mateo 5, 38 al 42. Dice la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Si bien has iniciado una obra en nuestras vidas, esta obra se completará el día que Cristo venga. Mientras tanto, es necesario que crezcamos en santidad y en conocimiento de tu voluntad. Por tal razón, tenemos en tu palabra mandamientos y principios que hacemos bien en estudiar y aplicarlos a nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta mañana a cumplir con esa labor. Extraer de tu palabra esos principios para que nuestra vida se rija a través de ellos. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad para agradarte, bendito Dios, y para reflejar al mundo la obra que tú has hecho en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué vimos en el mensaje anterior? Nadie se acuerda, no. En el mensaje anterior hablábamos de ojo por ojo, diente por diente. Y en primer lugar, como ha sido la costumbre, tenemos una estructura respecto a estas enseñanzas que los fariseos torcían. Primero, vamos a la ley. Segundo, vamos a la enseñanza de los escribas y fariseos. Y en tercer lugar, vamos a lo que dice Jesús, que como él nos dijo de antemano, se conforma con la enseñanza de Moisés. Se pretendía vender la idea de que Jesús estaba en contra de la ley. Y Jesús dice, no, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Entonces ahora lo que el Señor hace es desmentir las enseñanzas de los escribas y fariseos, llevándonos a la ley, presentándonos el error de los escribas y fariseos y enseñándonos su interpretación. Y en este caso, vemos como un mandamiento en el que se prohíbe la venganza, los escribas y fariseos le habían dado la vuelta y lo habían vuelto un mandamiento positivo. Debemos vengarnos, ojo por ojo, diente por diente, significa que yo puedo desquitarme y cobrar venganza. No, el mandamiento había sido dado a los jueces y magistrados que impartían justicia porque ese era su deber. Ellos estaban usurpando. Rebajaron el mandamiento a un mandamiento personal en el que cada persona podía tomar venganza. Y el Señor está reprendiendo esa conducta. Ahora bien, vamos a ver hoy, porque era imposible verlo la semana pasada, qué es lo que Jesús enseña en cuanto al tema de la venganza. ¿Cómo debería ser interpretado ojo por ojo, diente por diente? Y el Señor nos enseña lo siguiente, versículo 39. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2.
Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hoy vamos a centrarnos en un aspecto general. ¿Qué quiso decir Jesús con no resistáis al malo? Porque se va a ser imposible abordar las 4 ilustraciones que Él nos presenta aquí. La semana que viene vamos a entrar en detalle de estas 4 ilustraciones. La primera, volver la otra mejilla. La segunda, la túnica y la capa. La tercera, la milla adicional. Y la cuarta, al que te pida, dale. No las vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver un principio general, que es no resistáis al que es malo. Es decir, el Señor nos está diciendo, ojo por ojo, diente por diente, le corresponde a las autoridades. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? No resistáis al que es malo. Entonces hoy vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, lo que Jesús no quiere decir. Porque hay personas que dicen, no resistáis al que es malo. Bueno, entonces tenemos que dejar que la gente mala haga lo que quiera. Vamos a ver qué es lo que Jesús no quería decir. Y en segundo lugar, ¿qué significa no resistáis al malo? Para, en tercer lugar, ver algunas aplicaciones. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que Jesús no quiere decir con no resistáis al malo? No resistáis al malo o no oponer resistencia. Por ejemplo, cuando a una persona la policía lo captura o lo detiene, dicen, opuso resistencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que quería impedir el arresto. Y eso agrava, ¿cierto? Agrava el juicio, agrava la condena en caso de que se le condene. No, mire, se resistió al arresto. El Señor le dice, no resistáis, no el arresto, no resistáis al malo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que debemos dejar que la gente haga lo que quiera? No. No es una apología al pacifismo. Decíamos la semana pasada que el Señor no está promoviendo el pacifismo extremo como los menonitas. No significa eso. No es una prohibición universal a resistir el mal. Decíamos la semana pasada que esto no es para los gobiernos. Porque luego hay algunos creyentes, o que dicen ser creyentes, que dicen, no, mire, el creyente no debe prestar servicio militar. Si hay una guerra, el creyente no debe ir. Porque la Biblia dice, no resistáis al malo. Si viene un ladrón y se mete en casa, hay que dejarlo que robe, porque la Biblia dice, no resistáis al malo. No, esto no es una prohibición universal. Hay un ejemplo muy absurdo que Martín Lutero describía y era el ejemplo del santo loco. El santo loco era una persona que dejaba que los piojos lo picaran y no lo mataba, basado en este versículo, sosteniendo que él debía sufrir la picadura de los piojos y no podía resistirse al mal que le causaban los piojos. Esto es algo que narró Martín Lutero. El santo loco. Bueno, pero lávate la cabeza o compra, bueno, en ese tiempo de pronto no había champú Cruz Azul, ¿no? Ni avispa. Échate algo en la cabeza. No, Jesús dijo, no resistáis al malo. Ahí no hay que resistir a los piojitos. Y de ahí en adelante, moscas y todo lo que ustedes quieran. Imagínense un mundo así. Es un mal entendimiento. Otro ejemplo más decoroso es el ejemplo de León Tolstoy, novelista y reformador social del siglo XIX. En 1884, en su libro En lo que creo, él escribe cómo en una etapa de su vida leyó la Biblia, se encontró con el Sermón del Monte y encontró el verdadero significado de lo que era no resistir al malo. Este hombre se convirtió en un pacifista extremo. Un pacifista extremo que promovió precisamente esto. Hay que dejar que la gente haga lo que quiera con uno, porque Jesús dijo, no resistáis al malo. Y de hecho Gandhi lo leyó también, y a Gandhi le funcionó porque los británicos eran pues civilizados. Les apuesto que si hubieran sido los vietnamitas, no hubieran corrido con la misma suerte. Un mal entendimiento de no resistáis al malo. Tolstoy pensó que la iglesia durante 1800 años se había equivocado y comenzó a promover que no resistáis al malo era ser pacifista extremo.
Hoy le llamaríamos buenismo. Pero ¿qué nos enseña Jesús en este mismo sermón? Mateo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero él dice los pacificadores. Vimos en ese mensaje hace algunos meses que pacificador no es lo mismo que ser pacifista, ni es lo mismo que paz a cualquier precio. No es lo mismo, porque cuando una persona persigue la paz a cualquier precio o a como dé lugar, que una persona quiere estar bien con todo el mundo, va a terminar comprometiendo sus principios. Entonces, un ejemplo, yo estoy en la universidad y los compañeros, como algunos de ustedes entenderán, se desordenan y empiezan a hacer sus locuras y me quieren obligar a hacer algo que yo no quiero. No resistáis al malo. Ven, emborráchate, ven, fuma, ven, consume esto. Bueno, pues, ¿qué más? Y de pronto alguien, oiga, pero tú eres creyente. No, pero ahí dice en la Biblia, no resistáis al que es malo. Yo no me puedo resistir. De verdad, eso es lo que enseña el Señor. O peor, no, yo quiero quedar bien con mis compañeros, que digan que yo soy un cristiano cool. Y en pro de eso, la iglesia ha entrado en terrenos como cristianizar música que es exclusivamente secular, reggaetón, merengue, vallenato, rap. No, pero la música la hizo Dios, ¿sí? Pero no para alabarle a Él en esos estilos que promueven otras cosas, otros sentimientos y otras pasiones. Sin embargo, la iglesia dice, no, pero vamos a mostrarle al mundo que somos cool, que el evangelio no es tan puritano. Paz a cualquier precio, no, se comprometen los principios. No significa hacerse el tonto para no tener problemas. Porque si yo veo algo, no, pues no, ya no, aquí no pasó nada, no, yo no sé nada, no, porque me meto en problemas si digo algo. Entonces tenemos que separar lo que es ser pacificador, según la palabra de Dios, y lo que es ser pacifista. Ejemplo, un pacifista no le predicaría el evangelio a nadie porque eso significaría ofenderlo, evidenciar su pecado. Un pacifista no haría eso. En las iglesias tenemos a veces hermanos pacifistas que ven el pecado de otros y no se acercan a llamarle la atención porque quieren evitar un problema. Eso es ser pacifista. La Biblia no nos manda a ser pacifistas, la Biblia nos manda a ser pacificadores. ¿Qué es ser pacificador? Querer que las personas se reconcilien con Dios y estar nosotros en paz con ellos. Entonces, si un hermano está pecando, yo debo buscar es que él se reconcilie con Dios, porque en primer lugar a quien él ofende cuando peca es a Dios. Y si él está en paz con Dios, estamos bien. Es muy diferente ser pacifista que ser pacificador. Ahora bien, partiendo de acá podemos entender que Dios no es pacifista. Dios no es pacifista, Él es pacificador. Él tomó la iniciativa y se reconcilió con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Nos reconcilió con Él. Nosotros no estábamos buscando reconciliarnos con Él. Él se acercó, descendió del cielo para reconciliarnos con Él mismo. Él es pacificador, pero no es pacifista, porque si Dios tiene que destruir al hombre para destruir el pecado, lo va a hacer, y lo va a hacer al final de los tiempos, cuando Él vuelva a juzgar al mundo. Dios no es pacifista. Entonces, si Dios es un Dios justo, que castiga el pecado, que resiste el mal, lo más obvio es que nosotros tenemos que, como hijos de Dios, en quienes habita el Espíritu Santo de Dios, mostrar la misma actitud. Ser justos y resistir el mal. Resistir el mal. ¿Dónde dice eso? Bueno, Mateo 18:15. Se nos da un mandamiento como creyentes. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, algunas traducciones dicen peca, ¿sí? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Bueno, pero es que ahí dice peca contra ti. Pero igual, si yo soy miembro de una iglesia cristiana y este hermano está en pecado, está pecando contra la iglesia, indirectamente peca contra mí. Es mi deber que no resistáis al que es malo. Hay que dejarlo. Yo no me meto. Esa es la vida de él.
Cuando uno tiene esa actitud y esa forma, primero esa forma de pensar y esa actitud, está pecando contra Dios y contra la iglesia y está llevando a cabo un acto de desamor. No amo a mi hermano. Ejemplo, papás, supongamos que Julieta, Dios no lo permita nunca, agarra un frasco con veneno, porque hay veneno para lo que sea, para hormigas, para cucarachitas, para chiripas. Ella agarra un frasco con veneno y Cristian la ve. Cristian dice, no, pero ahí dice la Biblia, no resistáis al que es malo, hay que dejarla que haga lo que quiera. ¿Quién de nosotros va a afirmar que esa conducta es correcta? Nadie. Vamos a cuestionar, vamos a condenar esa conducta, porque está viendo que la niña va a hacer algo malo en contra de sí misma y lo va a permitir. ¿Qué es lo que espera uno? Que inmediatamente corra y le quite el veneno de la mano, lo bote, lo esconda, no le permita y le diga, eso no se hace. O como decíamos en otros tiempos, caca. Y el niño aprende caca, no se toca. Y lo mismo sucede en la iglesia, cuando un hermano está en pecado, yo permito y lo dejo avanzar y lo dejo siendo testigo de eso, sabiendo que está haciéndole mal a su propia alma, sabiendo que está alejándose de la comunión con Dios, sabiendo que está alejándose de la comunión con la iglesia, y yo lo dejo, estoy llevando a cabo un acto de desamor. Lo contrario es amar. Me acerco y le digo, hermano, lo que estás haciendo no está bien. Lo hago porque te amo. Eso es amor. Dios nos manda a resistir el pecado de nuestros hermanos. ¿Cómo? De forma activa, no de forma pasiva, de forma activa. Ve tú y llámale la atención, dice la palabra. El mismo Señor nos dio ejemplo de oposición al mal. Juan capítulo 2 versículos 15 y 16 relata la limpieza del templo, la primera limpieza del templo. Haciendo un azote de cuerdas, echó de fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Imaginémonos que el Señor hubiera tomado a rajatabla, no resistáis al malo, así como lo hizo el Santo Loco o León Tolstoy o Gandhi. No, bueno, pues, ¿qué le damos? O Elí, el sacerdote Elí, ¿sí recuerdan? Los hijos haciendo desastres en la casa de Dios. Dios a través de Samuel le llama la atención, le dice, bueno, pues es Dios, que haga lo que quiera. Bueno, pues si se van a morir, que se mueran, pues Dios es soberano. Imaginémonos a Jesús viendo el desastre que estaban haciendo, estaba haciendo la casta religiosa con el templo de Dios, el lugar santo, y el Señor, pues bueno, pues, como yo les dije, miren, discípulos míos amados, no resistáis al malo, hay que dejarlos que hagan lo que quieran, dejémoslos. Ellos le darán cuentas a Dios. ¿Hizo eso el Señor? No, hizo un azote de cuerdas. Algún desubicado hijo del diablo dijo que el Señor se había llenado de una ira caprichosa y había pecado. No, el Señor lo reprenda. Fue una ira santa. Y lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo con todo el derecho, porque él es Dios. Hizo un azote de cuerdas y empezó a bolear azote por toda parte. Volcó las mesas, les dañó el negocio. Y él está diciendo, mi casa será llamada casa de oración. Vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Él resistió el mal y no pasivamente, de forma activa, atacó a estas personas. Se nos manda también a resistir el mal en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice el Señor? Resistid al diablo. No, viene la tentación y yo, no, pues, ¿qué más? Pues, ahí dice, no resistáis. Viene la vecina. Ay, no, la vecina está muy simpática, mire, me cayó y la Biblia dice, no resistáis. Pues bueno, yo no me resistí. ¿En serio?
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Claro, mire que acá dice la Biblia que en cuanto a Satanás, nosotros no andamos por ahí reprendiendo con unas hojas así, sacudiéndolas de lado a lado como si fuéramos un chamán, ¿no? Fuera, Satanás, fuera, te vas ahora, dime tu nombre. No dice eso, dice, yo primero me someto a Dios, debo vivir mi vida en santidad, en obediencia a su palabra. ¿Qué debo hacer con Satanás? Resistir el ataque de Satanás. Y él huirá, pero hay que resistirlo. Hay que resistir la tentación, hay que resistir al pecado, hay que resistir la influencia del mundo y su filosofía. No hay que entregarnos. Hay personas que pareciera que cuando leen eso dicen, no, entrégate. Entrégate al diablo y él huirá de ti. No, resiste. Pero se nos ordena resistir. Observemos un ejemplo en la Biblia. El padre de la fe, Abraham. Un ejemplo de conducta de alguien que no fue pasivo ante el mal. Génesis 14 al 16 se nos narra el secuestro, bueno, previamente, el secuestro de Lot y la posterior liberación por parte de Abraham. Abraham, porque todavía no era Abraham. Era Abraham. Abraham oyó que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Vea, hubo un enfrentamiento, hubo una guerra, hubo una batalla. Hubo muertos. Imagínense a Abraham. Abraham, han secuestrado a Lot. Bueno. Pues. Jesús dijo, no resistáis al malo. Claro, Jesús no había nacido todavía, ¿no? Pues entienda la ilustración. No resistáis al malo, pues que vamos a orar a ver qué hace Dios. Vamos a orar a ver qué hace Dios. Hay tiempos en los que hay que orar. Hay otros momentos en los que hay que actuar. Pues vamos a orar. No, armó un ejército y atacó a esos reyes y los venció con un poco más de 300 personas para libertar a su sobrino y a su familia. Entonces no se aguantó. No resistáis al que es malo. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Dios es soberano. Él sabrá por qué hizo. Ahí sí Dios es soberano, ¿no? Cuando es para hacer mi voluntad, yo tengo que... yo soy responsable. A Dios orando y con el mazo dando. Pero cuando pasan los demás, no, pues Dios es soberano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo debemos reaccionar ante el mal? ¿Debemos ser pasivos? O sea, ¿debemos dejar que las cosas pasen? ¿O deberíamos reaccionar? Ejemplo, ¿qué sucede si un violador entra en mi casa? Supongamos que yo tenga hijos, pero bueno, tengo esposa. Un violador entra en casa y amenaza a mi familia. ¿Yo qué debo hacer? Bueno, pues la Biblia dice, no resistáis al que es malo. Otros buenistas dicen, no hermano, en ese momento lo que uno tiene que hacer es doblar rodilla y orar. Y si puede, compartirle el evangelio. Agarra la Biblia, la abre. Mire, cuando uno abre la Biblia ya tiene un leñazo aquí en la cabeza. Trauma cráneoencefálico, papito. No es tiempo de abrir la Biblia, no es tiempo de doblar rodilla, es tiempo de actuar. Para eso nos capacitamos primero, ¿sí o no? Imagínense que un soldado en guerra está y vienen las balas del ejército enemigo y ya vienen ganando terreno los enemigos y el soldado dice, bueno, espere, vamos a ver qué fue lo que me enseñaron a mí en la academia, vamos a ver, hay ahora un libro de consulta, no hermano, hay que actuar, hágale, corra o llévese a uno o dos por delante, pero como una película que yo me vi cuando era niño. Corre por tu vida, y es cristiana, corre por tu vida.
Hay que actuar. Se entró, listo, hermano. Aquí fue. Debo defender mi familia. Debo defender mi familia. En un mundo como el de hoy, sobre todo de este lado del mundo, lo meten a uno preso. Hay países donde el allanamiento se castiga severamente. Estados Unidos, si una persona entra en casa ajena sin permiso, va a la cárcel directamente. Y lo que suceda es bajo su responsabilidad. No, mire, el hombre vino aquí a robar, me amenazó a mi familia, hubo un enfrentamiento y lamentablemente tuvieron que sacarlo con los pies por delante. Listo. Lo hiciste en defensa propia. Y el Señor no condena eso. No lo condena. Estoy en todo mi derecho de defender mi familia y mi hogar. Están enseñándole a mi hijo en la escuela que masturbarse es bueno, que niño con niño, niña con niña, viene un hombre vestido de mujer a darles clases. No, pues la Biblia dice no resistáis al malo, hay que dejarlo, ¿no? Lo están adoctrinando, voy y me le enfrento al profesor y le digo sus verdades, o lo saco del colegio. Una de dos. No, pues hay que dejarlo. Esa es la educación de hoy en día. El mundo ha cambiado. Ay. Y si no hay colegio donde meterlo, homeschooling, me vuelvo su profesor. Ese es el deber de los papás cristianos. Es que no tengo tiempo, entonces ¿para qué trae hijos al mundo? Homeschooling, me vuelvo su profesor. Y a capacitarse a aprender historia, biología, matemáticas, literatura, geografía para enseñarle al niño. Tocó, porque el mundo está podrido. Y tarde o temprano va a llegar aquí eso. Pero el país es donde sucede. No, pues bueno, eso es lo que le están enseñando. El niño que, le gusta jugar con muñecas. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No resistáis. No. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con no resistáis al malo? Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. No resistáis al que es malo. Entonces recordemos que el tema central, porque estamos haciendo un estudio expositivo, hay un tema central que el Señor está tratando acá. ¿Cuál es? La venganza. Él inicia diciendo, oísteis que os fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, es decir, ustedes han escuchado la enseñanza de los escribas y fariseos, ellos les quieren enseñar a ustedes que ustedes pueden vengarse por mano propia. No, yo no les estoy hablando de venganza, les estoy hablando de no resistir al malo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, el primer indicio para una comprensión correcta de esto es reconocer que las palabras el malo o al que es malo vienen de una palabra griega o de dos palabras griegas, ho poneros, que significa que son masculinas. Son palabras masculinas, no neutrales, no son neutras. Es decir, están hablando de una persona. Cuando Jesús dice, no resistáis al que es malo, no está hablando de no resistan al diablo, no resistan al mal, porque en este caso estaría contradiciendo su propio mensaje, el consejo de Dios. Cuando se nos dice, resistid al diablo. Cuando Pablo resistió a Pedro cara a cara en la carta a los Gálatas, yo le resistí cara a cara, porque lo que él estaba haciendo era digno de condenación. Cuando Jesús resiste a los mercaderes de la fe, se estaría yendo en contravía. Entonces allí le está hablando, esa construcción griega habla de una persona, no del mal o el padre del mal, que es Satanás. Está hablando de una persona de carne y hueso, alguien que está junto a mí. Entonces lo que nos dice el Señor es que no debemos resistir a una persona mala. Yo no debo resistir a la gente mala, al que me hace un mal a mí, a un agresor, a un ofensor. Bueno, pero es que eso se contradice con lo del violador. No. Porque lo que él está diciendo es, yo no debo enfrentarme tomando represalias, yo no debo tomar venganza.
Una cosa es actuar en defensa propia en el momento infragante del crimen, otra muy diferente es conspirar para tomar venganza, es muy diferente. Una cosa es que un ladrón entre a casa y en el enfrentamiento yo le dé un palazo al ladrón en la cabeza o le parta las piernas y quede en una silla de ruedas. Y otra cosa muy diferente es que yo llegue a casa, me dé cuenta que me han robado, investigue quién fue, vaya y maquine en mi cabeza un plan para vengarme de él y termine asesinándolo. Es muy diferente. Es muy diferente. No es lo mismo dos personas que están jugando fútbol en equipos contrarios y en el calor del partido el uno le comete una falta al uno y el otro pues dice, no, pues yo también, si él me pegó yo también le voy a pegar y le pegué al otro, que no es correcto, pero no es lo mismo a que la persona diga, sí, listo, espere que acabe el partido y cuando salga este jugador le pase la moto por encima o llame a 2 o 3 más para que le den una paliza. No es lo mismo, eso es venganza. Una cosa es defensa propia y otra cosa es venganza. Lo que Jesús quiere prohibirnos es la venganza. Y ahí es cuando dice, si alguien te hace mal, no lo resistas. Ahora, ¿cómo cumplió él con este mandamiento? Porque tenemos que ver también la conducta de Jesús. Sus palabras que eran reforzadas o confirmadas, corroboradas con su conducta. Vamos a la palabra del Señor. Juan 18, 19 al 23. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 19 al 23. Allí Jesús se enfrenta al sumo sacerdote. Señor, no con esta ilustración no nos está enseñando que debemos ser unos alfeñiques, que permitamos que todo el mundo abuse de nosotros, porque esa es la idea que tiene la gente afuera. El creyente, no, ¿eso qué es creyente? ¿Cómo así? Porque es que yo pensé que usted se iba a dejar. Pues que sea creyente no quiere decir que sea tonto, ni tenga problemas mentales. No hay que permitir que todo el mundo haga lo que quiera con uno. Entonces, cuando un creyente se para en defensa de los principios cristianos, pero mírelo, yo no sabía que usted era así, ¿eso que es creyente? Por eso es que creyente no es sinónimo de retrasado mental. De hecho, el creyente tiene que ser valiente. Y vamos a ver el ejemplo de Jesús. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. El Señor le dijo, tráeme testigos a ver si yo he dicho algo malo. ¿Tú censuras mi doctrina? Bueno, llamemos a la gente que ha oído mi doctrina a ver qué tanto mal les he enseñado yo. Ellos me han oído. He predicado públicamente. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús dijo, no resistáis al que es malo. No, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús se defendió. Se estaba cometiendo una injusticia con él. Lo que estaba aquí juzgándose era a la persona de Jesús y su doctrina, no solamente la persona de Jesús. Y él dice, bueno, llamemos a las personas que me han escuchado a ver qué es lo que les he dicho. Y el alguacil lo golpea y le dice, si he hablado mal, testifica. O sea, me vas a golpear por lo que he predicado, dame argumentos. Y si no he hecho nada malo, ¿por qué me golpeas? Aquí no solamente estaba en juego la persona de Jesús, sino el evangelio, la doctrina de Cristo. Y él la defendió.
Ah, pero hermano, la Biblia dice que él como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ah, bueno, vamos para allá. Porque en ese caso él no puso la otra mejilla. O sea, el alguacil le da una bofetada y Jesús dijo, bueno, sí, yo me acuerdo, era que enseñé en Mateo 5 que había que poner la otra mejilla. Pégame aquí también otra vez. No. Jesús se defendió con argumentos. Mateo 27, 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y pues, hermano, ¿y por qué acá no vemos a un Jesús defendiéndose? Acá sí vemos al Jesús que no abrió su boca, que fue llevado como un cordero al matadero, porque aquí estaban atentando contra su persona. No estaba en juego la honra y la gloria del Evangelio. Por eso él aquí ni siquiera movió un dedo para defenderse. Pero en el caso anterior sí. Estaban poniendo en duda el mensaje que descendió del cielo y él lo defendió. Muéstrenme qué es lo que yo he hecho mal. Pero acá no. Acá se estaban burlando de él. Y él no movió un dedo para defenderse. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Cuando el ataque va dirigido contra mi persona, no tengo derecho a defenderme. Tenaz, sí, eso es lo que hizo Cristo. Mire que usted es un cabezón. Más cabezón será su papá. No. Bueno, y cabezón. Y usted es orejón, más orejón será. No. Mire que usted parece Snorlax, el de Pokémon. Bueno, parece que no, más Snorlax será su... No. Mire, ustedes son unos falsos creyentes. Allá en esa iglesia les enseñan falsa doctrina. Dice que reformados. Ustedes lo que son unos deformados. Muéstreme, a ver. Traigamos la Biblia. Y usted me sostiene lo que está diciendo con argumentos. No tolero esa acusación, porque no es verdad. Y está en juego la gloria de Cristo revelada en el Evangelio. No permito que insulten lo que yo creo. Pero las personas hoy funcionan al revés. Ustedes son unos, la Biblia dice que no resistáis al mal. Ustedes son unos rebeldes. Esa iglesia de garaje, ustedes dicen que reformados. Ustedes son unos mentirosos. Y mire, ustedes son cristianos que andan de iglesia en iglesia y ya terminaron allá. Pero hay el que me ponga un sobrenombre. Con ese sí me enfrento. A ver, venga, si a mí me respeta. Usted a mí no me diga orejón, no me diga cabezón, no me diga gordo, porque nos la vamos a ver. Conmigo nadie se mete. Qué cosas, ¿no? O sea, nos defendemos a nosotros mismos, pero cuando tenemos que defender nuestra fe, defender el Evangelio, defender a Jesucristo, señalar el pecado, señalar a los apóstatas que hacen del Evangelio una burla, entonces ahí sí nos acordamos, no resistáis, no, es mejor, hay que llevar la fiesta en paz. Luego van y nos hacen algo, de pronto me ponen en una lista negra y no, yo no quiero estar en la lista negra, qué miedo. ¿Sí entienden? Cuando tenemos que ser fieras para defender la fe. Hermano, ¿usted qué piensa de esas iglesias donde hacen? No, yo no pienso nada, hay que dejarlos, no, la Biblia dice no resistáis al malo. Hay que dejarlo, allá le roban el dinero a la gente. No, pero no, yo no me meto en eso. Cada iglesia, en todas las iglesias se predica a Dios. Allá hay que hacer, el pastor sabrá lo que él hace. Él tendrá que darle cuenta a Dios. ¿Qué pastor ni que nada, hombre? Ladrón, siervos de Satanás. Pero no, el hermano Boris es muy extremista. A él le gusta estar metiéndose con todo el mundo.
Hay que defender el evangelio. El mandato de Dios es contender ardientemente por la fe. Por la fe. Porque vuelvo y les digo, hay una doble moral allí. Porque cuando se meten con la persona, mire, usted es un sinvergüenza, véngase a ver, ahora sí vamos a matarnos acá. En la casa la mujer no le puede ni hablar al hombre porque se vuelve un toro o viceversa. El hombre no puede decir en la casa, ay mi amor, pero está como fría la comida. ¿Qué le pasa? Ya lo come vivo al pobre tipo. Ay, mi amor, pero como que se le pasó de cocción. Está como poquita negra la arepa, ¿cierto? Se la come así. Se la come, se la pongo por la cabeza. Sí, mi amor, sí, sí. Ah, pero cuando es hora de defender las verdades de Dios, no, así no. Llega una persona, estamos en un lugar y llega alguien con sus mentiras. Ah, no, no, sí. Venga, ¿y usted por qué no dice nada? No, porque es mejor no contender. Es que él predique sus mentiras como si fueran verdades y yo que tengo la verdad me quedo callado como una nenita. No fue lo que hizo Jesús. Cuando tuvo que defender el evangelio, lo hizo. Cuando tuvo que acusar a los falsos, lo hizo. Mateo 23, léanlo. Jesús no era una nenita, era un hombre de verdad. Pero cuando fue el ataque contra su propia persona, él dijo, no me importa lo que me hagan a mí. Yo tengo que morir por mi pueblo, no me importa. Pero con el evangelio no se metan. Vamos a ver ahora el ejemplo de los apóstoles también, porque los apóstoles también nos dieron ejemplo. En Hechos 16, 19 al 40, no lo vamos a leer porque es muy extenso. Yo voy a solamente a leer algunos versículos y voy a dar unos saltitos. Hechos 16, 19 al 40 se nos narra un suceso que aconteció en Filipos. Pablo y Silas llegaron predicando, había una muchacha endemoniada que tenía espíritu de adivinación. Y ella pues les estaba haciendo publicidad varios días. Sí, Pablo es el hombre de Dios, Pablo es el siervo de Dios. Claro, pues ¿a quién le va a gustar que los demonios hablen bien de uno? A nadie. Eso me hace socio de ellos. Entonces Pablo dijo, no, esta muchacha no nos conviene. Y la reprendió y el espíritu salió. Pero como eso era un negocio, como ustedes entenderán, y sus amos se lucraban de ella porque era una esclava, ellos los denunciaron. Miren, esta gente viene aquí a alborotar, vienen a pervertir la sociedad, son unos alborotadores. ¡Pum! Los agarraron presos. Los azotaron. Y no solamente dice que los azotaron. Versículo 23, los azotaron mucho. O sea, les dieron hasta que se cansaron. Y lo metieron en la cárcel. Mandaron al carcelero, al famoso carcelero de Filipos, no se llamaba así, ¿no? El carcelero, que los vigilara. Y bueno, esa noche Pablo y Silas empezaron, bueno, vamos a hacer algo porque esto es injusto, vamos a hacer una carta para enviarla allá, para los derechos humanos, están violando nuestros derechos, este gobierno no sirve, se está cometiendo una injusticia, vamos a hacer un alboroto aquí, una marcha el 8 de marzo, no. Estaban cantando himnos al Señor, estaban contentos. Porque eso era una demostración de que estaban siguiendo a Cristo. Qué cosas, ¿no? Y vino un terremoto y se abrieron las puertas y las cadenas. Y el carcelero dijo, se voló esta gente y se iba a suicidar, se iba a hacer el harakiri. Y Pablo y Silas dijeron, no, tranquilo, aquí estamos, nosotros no nos hemos volado. Y él, convencido por el Espíritu Santo, porque no hay otra manera de explicarlo, porque ahí no dice que Pablo lo agarró la Biblia y empezó a darle en la cabeza con la Biblia. Mira, apréndete las preguntas de la confesión de fe, del catecismo, tenga, no. El Espíritu Santo, este hombre dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se arrepintió de sus pecados y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y pacta por la salvación de tu familia. A mayor fe, más dinero, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acá tengo que hacer un paréntesis obligatorio para explicar que eso no significa que la salvación es comunitaria, que la salvación es por parentesco. Porque luego algunos dicen, no, mire, si yo me salvo, se salvan mis hijos. Si yo me salvo, se salva mi mujer. No, porque acto seguido dice la palabra de Dios,
Y bueno, este hombre, dice el versículo 32, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ah, cómo se salvaron por inercia, por ósmosis. No, se salvaron porque acto seguido de que este hombre se arrepiente, van a la casa de él y les predican el evangelio, porque sin predicación no hay salvación. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ah, Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete, serás salvo. Vamos a tu casa a predicar para que se conviertan también. Eso es lo que significa. No significa que si yo me arrepiento, mi familia va para el cielo. O como algunos dicen, ¿y tú eres cristiano? No, yo no soy creyente, pero mi mamá sí. Parece un chiste, pero es realidad. Hay personas que creen que se van a salvar, que cuando venga Jesús en el arrebatamiento, la persona se levanta y se van a colgar del dedo pequeño del pie y van a subir con él. Como en los Simpsons. Cuando se llevan a Lisa, los demás se agarran de ahí del pie. No, eso no funciona así. Eso es televisión. La salvación es personal. ¿Quieres que tu familia se salva? Vamos a predicarles. O si no, no hubieran ido. Cierro paréntesis. Entonces, después de esto, los magistrados pues no tenían de qué acusarlos en serio. Y dijeron, no, suéltelos. Mandaron a decir al alguacil, suéltalos, que se vayan. Y Pablo dice, ¿cómo? O sea, me capturaron injustamente, me metieron preso, me azotaron. No tuvieron en cuenta que somos ciudadanos romanos. Al ciudadano romano no se le podía azotar. Eso era un crimen muy grave. El azote era para los otros. Ciudadano romano no. Un ciudadano romano era una persona muy importante. Soy ciudadano romano y me azotaron y ahora sí me van a despedir así nomás. Pablo nos estaba defendiendo él mismo. Cuando a él lo agarraron, él no puso resistencia, estaba cantando. Pero ahora, ¿qué sucede? Lo van a sacar por la puerta de atrás como si él fuera un criminal. Y acababan de fundar una iglesia en Filipos. Se va Pablo como si nada y la gente, ¿qué va a decir? Venga, ¿y el que fundó esta iglesia dónde está? No, lo metieron preso. Ay, entonces era un criminal. No, se desapareció. Uy, eso fue que seguramente le pagó soborno a los magistrados para que lo dejaran ir. No, esa iglesia es como dudosa procedencia. No, Pablo dijo, esto no puede quedar así. ¿Quieren que nos vayamos? Que vengan ellos mismos y nos saquen. Que la gente se dé cuenta que estuvimos aquí de manera injusta, porque lo que está en juego es el evangelio, es la reputación de la iglesia. Ahora sí Pablo se defendió. ¿Sí ven? Antes no. Pero ahora sí se defendió. Porque querían lavarse las manos. No, no, sáquenlo así, que nadie se cuenta que aquí se cometió una injusticia. Pero iban a quedar como criminales por haber huido. Pablo dijo, no, acá se cometió una injusticia. Los metieron presos por predicar el evangelio de Cristo. No vamos a dejar que el honor del evangelio quede manchado. Que vengan ellos mismos a ver si son tan valientes y que nos saquen. Ahí sí defendieron. Entonces vamos entendiendo lo que significa no resistáis al malo. Lo que Jesús nos está enseñando a través de esto es que debemos suprimir el espíritu de venganza que está en todos nosotros. En todos los seres humanos hay un deseo de defenderse, pero por causa del pecado ese deseo está trastornado y siempre terminamos buscando el mal del otro. Ese espíritu de venganza es movido por el resentimiento cuando alguien nos ha hecho mal. No es lo mismo defender la verdad, amonestar a un hermano que está en pecado cuando deseamos su bien. No es lo mismo defender la justicia que defender mi propia causa tomando represalias o venganza. No es lo mismo. Una cosa es la venganza y tomar represalias y otra cosa es defender la verdad y la justicia. Otra cosa es amonestar a un hermano por el bien de su alma y por el bien de la iglesia. Y una cosa muy diferente es, espere y verá, entre hecho largo y desquite. Espere y verá, ahorita hablamos. Eso es muy diferente. De manera que el móvil de nuestras acciones no debe ser el resentimiento, sino el amor a Dios y a la verdad.
Ninguna acción debe estar contaminada por la venganza. Ninguna palabra debe buscar herir al ofensor. ¿Sí recuerdan? No matarás. No solamente era quitarle la vida, era en el corazón odiarlo y herirlo con palabras intencionalmente. Ah, me dijo orejón. Bueno, yo le voy a decir cabezón y le voy a decir esnorla, le dice que parece una vaca, le voy a decir nariz. Mejor dicho, le voy a decir hasta de qué mal se va a morir. Ya, usted no me conoce la lengua a mí. Eso debe ser evitado a toda costa por nosotros los creyentes. Jesús nunca se defendió, no tomó represalias. Él defendía el honor de Dios y el evangelio. Porque hemos visto que cuando lo atacaron a él, no movió un dedo para defenderse. Y no lo atacaron con palabras solamente. Lo escupieron, lo golpearon, lo torturaron, lo azotaron. Y no se defendió. Algunas aplicaciones en tercer lugar. ¿Por qué Jesús nos manda a que no debemos vengarnos? ¿Por qué nos manda? No resistan al malo, no se venguen, no tomen represalias. Bueno, en primer lugar porque es un mandato de Dios. Es un mandamiento de Dios. De otra manera no tendríamos por qué obedecerlo. Romanos 12, 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué no debo vengarme? ¿Por qué no debo desquitarme? Porque Dios lo manda. El Señor lo manda, punto. Pero Él no manda algo que Él mismo no haya llevado a cabo. En segundo lugar, Jesús nos ha dado ejemplo. Y como nos ha dado ejemplo, ¿acaso no deberíamos imitarlo? Primera de Pedro 2, 21 al 23, que lo leímos en la introducción. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese algo así, le dio una bofetada y el Señor lo sacó y le dio un cabezazo en la nariz y le fracturó el tabique. Podía haberlo hecho, podía haberlo mordido, si estaba atado. Podía haberlo escupido. Él le dijo, si he hablado mal, dime que he hablado mal. Y si no he hablado mal, ¿por qué me golpeas? No se vengó, pero sí se defendió con justicia. Y en tercer lugar, como ya leímos en el versículo de Romanos 12, solo Dios tiene derecho a vengarse. Solo Dios tiene derecho a vengarse. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tomamos venganza, estamos usurpando un derecho divino. Hoy en día, me puso los cachos, pues yo también se los voy a poner. ¿Sabes? ¿Quién te dio derecho de tomar venganza? Ahora vas a castigar un pecado con más pecado, atentando contra ti mismo. Los jovencitos y las jovencitas, pero es que él anda de coquetón con otra muchacha. Pues yo también, para que sepa lo que se siente. No, si anda de coquetón con otra muchacha, pues tienes que terminar la relación porque no te respeta. Punto. Y viceversa. Si esa muchacha anda con... espere, verá que voy a hacerle lo mismo con mis compañeritas para que sepa lo que se siente. Es una bobada, son cosas infantiles. No me respeta, listo, hasta llegó la relación, ya. Me fue infiel, yo también le voy a ser infiel. El no resistir el mal en ese sentido involucra perdón. Cuando a mí me ofenden y yo no contesto, estoy siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que cuando extendió sus manos en la cruz del Calvario, ¿qué dijo?
¿Qué dijo Jesús en la cruz? Fuego del cielo, que caiga el meteorito. No, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mayor ejemplo de perdón no puede haber. El mundo estaba crucificando a su creador. Y en lugar de hacer caer candela del cielo, rayos y centellas, lo que hizo fue clamar por el perdón. El perdón de nosotros, que somos culpables de que Él haya ido a la cruz. ¿No deberíamos hacer lo mismo? La venganza le compete a Dios. Pero es que en el mundo hay mucha injusticia. ¿Cuándo Dios va a hacer justicia? Les aseguro, Él lo prometió. Vendrá un día en el cual va a juzgar a todos los hombres y va a hacer justicia. Pero ¿sabe qué sucede? Que clamamos a Dios por justicia cuando yo soy el ofendido y el agraviado. Pero cuando yo soy el agresor no lo hago. Y si yo no me he puesto a cuentas con Dios, no he venido arrepentido delante de Dios, no he confesado mis pecados delante de Dios, yo seré juzgado en aquel día. No seré contemplado como una víctima, seré juzgado como un agresor y violador de la palabra santa de Dios. Y lo que Dios ha establecido para aquellos que jamás se han puesto a cuentas con Él es la condenación eterna. Entonces, no nos pongamos de muy jueces o nos pongamos de muy víctimas, porque hay ocasiones donde hemos sido más bien victimarios. Y muchas veces, incluso como creyentes, no hemos ido a restaurar a la otra persona. Hay una práctica muy común en la iglesia. Hay un problema y lo dejamos así. El tiempo curará todo. Si no, el tiempo lo va a curar. Esa es una manera de decir, tengo tanta vergüenza por el mal que he hecho que no tengo el valor de pedirle perdón a esa persona. Voy a dejar que el tiempo lo cure. No. Debo ir a esa persona, restaurar, debo restituir al agraviado. Perdóname por lo que te hice. Eso es lo que nos ordena el Señor a nosotros. Y el agraviado a no tomar venganza, a perdonar, porque eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Dios hizo las dos cosas. Él se acercó a nosotros. Él no había pecado contra nosotros de ninguna manera, pero Él se acercó a nosotros y nos llamó al arrepentimiento. Y cuando venimos delante de Él, ¿qué hace? Tú pecaste contra mí, que te perdone Dios. No, sí, que te perdone Dios, te perdono. Debemos aprender del carácter de Dios, contemplar la obra de Cristo a la luz de estas enseñanzas. Si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a otro? Si Cristo no se defendió, no solamente porque Él fuese un pacifista, no, Él no era pacifista, no se defendió por amor de nosotros. Porque si Él no llevaba a cabo la obra de la cruz, no habría salvación para su pueblo escogido. Él tenía la mirada puesta en la cruz. Nosotros debemos tener también la mirada puesta en la cruz. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy honra y gloria por tu palabra. Gracias porque a través de estas enseñanzas podemos contemplar la gloria del Evangelio. Darnos cuenta que nuestro Señor Jesús nos da mandamientos y esos mandamientos son santos, rectos, puros y perfectos. Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Señor, ayúdanos a renunciar a nuestro ego, a hacer a un lado nuestro amor propio y a anteponer el amor por ti y por tu pueblo. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo. No tomes en cuenta nuestra debilidad. Seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, motivándonos, empujándonos, esforzándonos a que vivamos a la luz de estas santas palabras. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.
sublime gracia del Señor.